Bueno, mi nombre es Isabel Cristina Úsuga, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta entrevista es para el módulo de estética, el proyecto 3. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Laura Jaramillo, soy estudiante de Derecho, actualmente soy investigadora. ¿A qué comunidad perteneces? O más bien, ¿a qué tribu urbana perteneces? Yo soy de la tribu urbana de los Góticos, llevo más o menos haciendo parte de esta 10 años. Bueno. ¿Me puedes decir qué formas de hablar y gestos se manejan dentro de esta tribu urbana novedosas? Bueno, es una tribu urbana que se caracteriza más bien por algunos rasgos rasgos que no son tan expresivos, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros no solemos ser como la mayoría de la gente, sino que nosotros nos identificamos más por la parte que no necesitamos muchos gestos, porque somos más bien personas que estamos, digamos, sumidos un poco dentro de un ámbito oscuro. Entonces eso hace que seamos personas que somos más bien calladas y andamos mucho más bien como dentro de las, ¿cómo te dijera?, líneas, por decirlo de alguna forma, que son un poco más enfocadas en la parte a ver, ¿cómo te dijera?, más enfocadas en la parte de la literatura, en la parte como de las letras, de todo lo que tenga que ver, o sea, las corrientes artísticas y literarias que tengan que ver con este género. Entonces solemos más bien es como identificarnos con todos estos poetas o escritores que vienen desde siglos atrás, como Edgar Allan Poe, y que son personas como un poco de rasgos más fríos, de formas de tratar un poco más inexpresivas, de llevar como siempre atuendos que sean un poco más oscuros, aunque de vez en cuando pues también tratamos de mimetizarnos como con la sociedad actual y contemporánea, pero el caso es que no utilizamos muchos gestos, pues como la mayoría de las personas. Nosotros nos caracterizamos más por ser un poco más apagados en cuanto a este tema. Entonces se podría decir que la gestualidad y la forma de hablar es como más coloquial, más tradicional. Exacto, es un poco más costumbrista en algunos aspectos, pero sin salir como de los parámetros que nos enfoca como la parte de las corrientes artísticas o literarias. Entonces las palabras que utilizamos siguen siendo muy tendientes a palabras que se utilizaban en otras épocas y no hemos cambiado como mucho el parlache o la jerga, no la hemos involucrado mucho, aunque obviamente hay palabras como que ya se han generalizado, pues como el parcero o ¿qué más? El pues obviamente, pero eso ya es algo que es ya muy costumbrista pues del antioqueño. También tenemos obviamente el costumbrismo que hace parte de nuestra propia cultura, pero lo tratamos como de conectar con lo que hace parte de lo que nosotros hacemos actualmente o de lo que nosotros somos. Entonces eso hace que seamos un poco más normales, pero sin salirnos dentro de nuestras líneas y dentro de nuestra cultura. Bueno, la cultura gótica es una cultura que por lo general pues destaca más que en sus gestos y en su forma de hablar, en su vestuario y en su forma visual de expresión. ¿Me puedes decir qué tipo de vestuario emplean? Bueno, el vestuario, que precisamente en este momento pues solamente pues traigo ropa oscura, pero por lo general son atuendos oscuros, muy tendientes a la época de la aristocracia. Hay varias corrientes, pero pues hay una que es muy aristócrata, que es como la que yo más me baso. Son faldas largas, corpiños, corsets, el maquillaje un poco oscuro, siempre pues como que se resalten, a veces hacemos que se resalten los rasgos de los ojos, del rostro. Los peinados son peinados un poco también tendientes a la época aristócrata o podríamos decir que también en parte de la colonia también nos hemos basado, porque eso lo vamos como involucrando dentro de la misma cultura, y eso
Bueno, en cuanto, a ver, ¿a qué más? Sí, lo más importante ahí yo pienso pues, en cuanto al vestuario y a la apariencia física o como nos queremos ver, es como tendiendo a esas caracterizaciones que se le daban a algunos personajes dentro de algunas novelas como Drácula, Bram Stoker. Entonces tratamos como de esos 1800, como traerlo a esta época contemporánea. Bueno, ¿me puedes decir qué tipo de costumbres se generan dentro de esta corriente? Bueno, yo creo que se podría decir que son como varias, más que corrientes o más que formas, es como, son diferentes tribus dentro de una sola. Entonces, por ejemplo, hay unos que son más tendientes al vampirismo, hay otros que son más tendientes a las modificaciones corporales, a los piercing, a los tatuajes. Hay otros que sí son más como recatados en su forma de vestir y demuestran como más estética. Y como la mayoría de los que hacen parte de esta comunidad son muy enfocados a la estética, muchos son diseñadores, son fotógrafos, entonces tienen como una estética diferente, como una forma de ver diferente el mundo, y eso hace que se destacan por eso en las comunidades. Pero ¿qué costumbres resaltan? O sea, ¿salen a dónde? Bueno, hay lugares específicos de la ciudad donde se reúnen o lugares de encuentro. También hay algunas fiestas que se hacen en el año donde son como los principales puntos de encuentro de estas comunidades, y también se destacan mucho por gustarles ciertos tipos de música, o sea, que los caracteriza. Todos parten a raíz del rock and roll y después de la etapa del post-punk. Después de esto, después de los 80 aproximadamente, de Inglaterra viene como toda la corriente de la parte post-punk, que empieza ahí a surgir como se diría como el nuevo gótico, en cierta forma, porque eso es lo que nos está marcando nosotros actualmente. Venimos escuchando música desde el punk, y desde ahí se apartan algunas corrientes diferentes de rock and roll, de electro, de ¿qué más? New Wave, que nos enfoca mucho porque es como la música que nos hace como vibrar y sentirnos, y también eso hace mucha parte a la hora de la estética, porque nosotros digamos nos basamos en ellos para vernos de cierta forma, nos basamos en estos personajes, en estos cantantes famosos de esa época, con las tendencias también en la moda. Y en cuanto a los gestos, eso marca mucho la parte de los gestos. Hay corrientes que van más hay personas que se dicen más, por ejemplo, como los de The Cure, por ejemplo. Hay otros que van más como y hay películas que también hicieron mucho, que estuvieron mucho que ver en esto, y uno de los mayores y el más importante, me atrevería a decir, es Tim Burton. Tim Burton ha marcado mucho la estética y no tanto solamente de las formas en cuanto al vestuario y todo esto, sino en formas de pensar y de ver el mundo un poco más oscuro, desde que hizo Batman en 1994, si no estoy mal. Desde ahí eso marcó una gran faceta en cuanto a las tendencias de esta moda. No, bueno, Laura, muchas gracias y nos vemos.